Continuamos con el tema 4.3, la sociedad informada, el ciberespacio y los jóvenes. Es importante volver a la cuestión del ciberespacio y los jóvenes, puesto que, como lo hemos comentado, se ha vuelto una herramienta fundamental para que ellos puedan agruparse, socializar, pero también poner sobre la mesa demandas que se han venido presentando. Y el ciberespacio se ha vuelto un lugar fundamental para poderlas poner sobre la mesa, difundirlas y también lograr algunas movilizaciones y presencia en el espacio, no solamente físico, sino también en el ciberespacio. La encuesta nacional de juventud lo que nos dice es que en México es uno de los países, más bien es el país líder en la región del consumo y la incorporación de nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la vida social. Como ya lo habíamos mencionado, también, más bien principalmente en las y los jóvenes. Esto es muy importante porque eso quiere decir que es un espacio que, aunque no sea físico, también los jóvenes se han sabido posicionar de manera contundente. En el pasado eran las calles, la escuela, como ya lo comentamos, pero en el presente las plataformas y las redes sociales han sido de las y los jóvenes, ¿no? En un principio. Ahora podemos ver que afortunadamente tanto niños como adultos mayores han aprendido a usar las nuevas tecnologías, pero en un inicio las y los jóvenes fueron quienes de mayor medida eran los que utilizaban estas plataformas. En un inicio tenía que ver más con algunas cuestiones de la educación, ¿no? Pero posteriormente se fueron incluyendo en la vida cotidiana el uso de chat, de redes sociales, de algunos elementos en donde se podía socializar. La mayoría de los jóvenes pues mencionaron que realizaban para conectarse a internet, ¿no? En proporción mayor en los contextos urbanos, y el 70% de los jóvenes admitieron que eran usuarios, la mayoría hombres, en relación a las mujeres. En ese momento eran 72% hombres, 62% de mujeres. El uso más frecuente, y supongo que en el presente también, es el de las redes sociales para comunicarse y tener relaciones de amistad. Y así también pues lo que se hacía o lo que se hace o para que se use en la búsqueda y recepción de información y chatear, ¿no? El presente son cifras de hace unos años, y en el presente nos damos cuenta de que no nada más están en búsqueda de información, sino que también son creadores y creadoras de contenido de diferente índole, dependiendo de las problemáticas a las que se vayan enfrentando. Mucha de la población juvenil ha tomado estos espacios para generar fuentes de información de diferentes temas, pero no solo eso, sino también poner sobre la mesa sus problemáticas, sus demandas, y entonces desde ahí generar nuevos contenidos y poder incidir a lo mejor de manera inmediata en diferentes espacios, ¿no? en diferentes poblaciones. Podemos ver que las temáticas van desde el deporte, el ocio, la recreación, algunos tipos de vincularse con la tecnología, pero también ponen sobre la mesa temas sociales como la participación política, los movimientos feministas, los movimientos musicales, ¿no? Artísticos, culturales. Entonces nos vamos dando cuenta que las y los jóvenes retoman estas plataformas para poder también poner nuevos discursos y nuevas formas de ser joven, ¿no? Existen dos posturas respecto al uso de la tecnología en la población juvenil. La primera nos dice que las tecnologías hacen un aporte a las comunicaciones interpersonales y que además desarrollan en los usuarios nuevas habilidades y diversos dominios para relacionarse en otros procesos de interacción en el ciberespacio con desconocidos. Esto lo podríamos ver como un acierto, ya que las personas en general, no solo las personas jóvenes, pues adquieren habilidades distintas a las que normalmente estábamos acostumbrados, pero también existe otra postura que no es tan a favor, que dice que las tecnologías causan ensimismamiento, dificultad para la comunicación, causan depresión al pasar largos periodos frente a la pantalla, y también que pueden reemplazar el trato directo por uno indirecto, entonces se vuelve más impersonal y vacío. Es por eso que dicen que la tecnología se ha rebasado y ha causado un aislamiento social.
Estas dos posturas, como vemos, pues también parten de ciertos estereotipos en donde se cree que la población juvenil no es capaz de controlar ciertos impulsos o ciertas actitudes y actividades que realizan. Si bien en algunos países se ha legislado y se ha moderado el uso de la tecnología, tanto de los aparatos electrónicos como de ciertas redes sociales y plataformas, también lo cierto es que la tecnología ha permitido que las personas jóvenes, además de socializar, puedan poner sobre la mesa diversas temáticas que van de lo personal a lo público y lo político. Es importante que no estigmaticemos el uso de la tecnología y que podamos ver en diferentes contextos cómo es que se ha sido útil y cómo ha venido haciendo una aportación importante a la población juvenil, pero a la población en general, ¿no? Tanto a nivel local, nacional y global principalmente. En ese sentido, una de las cuestiones importantes para dialogar y para analizar es el activismo digital, ¿no? El activismo digital se ha hecho presente desde antes de la pandemia de COVID-19 y posteriormente con la pandemia de COVID-19. Uno de los principales movimientos que ha podido hacer uso de ellas y que ha echado mano de manera contundente de las TICs y de las redes sociales para poder poner sobre la mesa agendas y discursos y prácticas ha sido el movimiento feminista, ¿no? Se dice que el activismo digital también además se presenta la polarización, ¿no? ¿Qué permite las redes sociales y el uso de las TICs? Bueno, primero es que brindan herramientas para que, para que haya una información clara y directa que dé paso a una juventud crítica e informada. También en ese sentido surge entonces lo que se denomina ciberpolítica o cibermilitancia, que en diversas cuestiones ha llegado hasta las calles y rebasa las fronteras. Ahorita en un momento vamos a revisar esta cuestión, algunos ejemplos de la ciberpolítica y la cibermilitancia, ¿no? También las y los jóvenes mencionan o más bien hacen uso, las personas jóvenes hacen uso de estas redes sociales y de las nuevas tecnologías porque mencionan que hay una desconfianza no solo en los partidos políticos, sino en los medios de comunicación. Esto hace que las personas jóvenes, además de utilizar las redes para socializar, también generen algunos espacios en donde puedan debatir sobre su condición y su situación, pero también puedan cuestionar al Estado mexicano, los partidos políticos y propongan nuevos discursos, nuevas prácticas y nuevas alternativas para poder llevar a cabo su participación política. En estos mismos espacios surge la polarización, ¿no? La polarización, es decir, estas diferentes posturas respecto a una temática, a un partido político, a una problemática, etc. Y esto no solo sucede en las redes, también en el espacio público, como lo hemos visto anteriormente a lo largo de la historia, pues existe no solamente este cuestionamiento a los partidos políticos o los medios de comunicación o esta polarización, sino también entre las mismas posturas de jóvenes, ¿no? Lo que va surgiendo, lo que van debatiendo, analizando, y entonces existe esta polarización también en las redes sociales, en los espacios, en el ciberespacio, ¿no? Entonces es importante poder darnos cuenta que existen estas diferentes vertientes, y justo esto da cuenta de la heterogeneidad de la juventud, como ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces necesitamos dejar de estigmatizar el uso de las redes y ver también cómo ha aportado a la condición, más bien a la construcción del sujeto juvenil en el presente, y cómo ha generado este activismo digital, asimismo la ciberpolítica y la cibermilitancia. En este caso es importante entonces hablar de que los jóvenes en el presente no solo consumen información en las redes sociales, también producen esta información, y no solo información en relación a lo político, sino a cuestiones y temáticas que van de la vida cotidiana hasta movimientos sociales y culturales, o que se han gestado, ¿no? Entonces es muy importante que nos demos cuenta cómo los jóvenes de una tendencia o de una perspectiva que se les consideraba como seres pasivos o receptores, también nos damos cuenta que ellos producen cierto contenido, cierta información que les es de utilidad,
y es fundamental darnos cuenta porque vamos viendo que no solo hablan desde el humor o desde ciertas posturas de ser joven, sino también nos muestran contextos, demandas, necesidades de población diversa, ¿no? Podemos ver influencers o creadores de contenido en diferentes contextos sociales y culturales a lo largo y ancho del país, en donde abordan temáticas desde la moda hasta cuestiones más reflexivas en relación a la política, en relación a los problemas sociales, a las nuevas expresiones culturales, hacen demandas sobre ocio y recreación, etcétera, ¿no? Entonces, se habla entonces ya no solo de consumidores, sino también de prosumidores, ¿no? Estos movimientos políticos que se han generado en el ciberespacio y movimientos sociales y políticos tienen demandas que se cruzan en algún momento, ¿no? Y se pueden enlistar de la siguiente manera, ¿no? Estas demandas al Estado mexicano tienen que ver con el combate a la corrupción, el combate a la violencia contra las mujeres, el cuestionamiento al uso de la fuerza pública, la presentación con vida de personas desaparecidas, vida digna, acceso al empleo, a la educación, a la salud, seguridad social, respeto a los derechos humanos. Como podemos ver, se vinculan también a las problemáticas de los jóvenes del pasado, pero digamos en un contexto que puede ser más abrumador en el sentido de la violencia estructural, del capitalismo voraz, de la globalización, etcétera, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta de que van confluyendo diferentes posturas, diferentes luchas, ¿no? Si bien existe la polarización, también existe el camino en donde se entrecruzan las demandas al Estado mexicano. En ese sentido, hay 4 ejemplos de movimientos que surgieron en las redes sociales y que culminaron en las calles. Tenemos el ejemplo del movimiento Yo Soy 132, que era un movimiento principalmente de jóvenes estudiantes que, como en el pasado, habían estado demandando educación digna para todos, etcétera, principalmente en la ciudad, y luego se fue expandiendo a otros estados de la República, ¿no? Este fue un movimiento que en las redes circulaba con hashtag Yo Soy 132 y que se hizo presente en las calles en muchas partes, en muchas latitudes del país, ¿no? De jóvenes principalmente, jóvenes estudiantes. También tenemos el ejemplo de la Primavera Violeta. Este es un movimiento global, un movimiento que está encauzado en la lucha feminista, y digo global porque en muchas partes del mundo se manifestaron mujeres de todas las edades demandando justo o en contra de la violencia hacia las mujeres que se está viviendo en este contexto de globalización. Y en México, en la Ciudad de México, pues se presenció una de las manifestaciones más grandes que ha habido en la historia de la ciudad, y en otros estados de la República, en ciudades, en zonas urbanas, también se presenció en esta ocasión, en el marco de la Primavera Violeta, las primeras manifestaciones feministas en esos lugares, ¿no? También tenemos el caso de Ayotzinapa, en donde las personas demandando al Estado mexicano la aparición con vida a través de las redes sociales de estas personas jóvenes normalistas, empezaron a circular muchos llamados para manifestarse en diferentes partes del país, incluidas la Ciudad de México, en donde las marchas fueron contundentes. No fue una marcha, fueron varias a lo largo de varios meses, y se agruparon con otras luchas como de campesinos, maestros normalistas, etcétera, ¿no? Entonces también este es un ejemplo. Y bueno, la votación juvenil masiva en el 2018 también es un ejemplo contundente del ciberactivismo o de la ciberpolítica, en donde los jóvenes fueron siguiendo todo el proceso electoral del 2010, de esta votación del 2018, con la intención de poder derrocar al partido único que había estado por muchísimos años en el gobierno. Y entonces en este cambio querían
a través de la participación juvenil realizar esta votación masiva, ¿no? Entonces también no solamente fueron o llamaron a la votación, sino también, como les digo, fueron creando contenido, información al respecto del proceso electoral, intercambiando, debatiendo, analizando y cuestionando las propuestas de cada uno de los candidatos para poder emitir un voto contundente, reflexivo e informado, ¿no? Entonces creo que estas 4 son ejemplos de movimientos juveniles que se gestan en las redes sociales y en algún momento pues salen a las calles y se ve una acción específica y por supuesto prácticas que llevan a la transformación del país. Como vemos, bueno, pues en estos ejemplos en las redes sociales se construyen espacios de interacción incluso política, ¿no? Vamos viendo que los jóvenes van generando contenidos, van generando información, van generando nuevas formas de manifestarse, de poner sobre la mesa muchísimas problemáticas a las que se enfrentan, y en ese sentido es que los partidos políticos también tienen que estar a la vanguardia en ese sentido, ¿no? Tienen que, así como en un principio, como lo hablamos, que lo que propone la convención de generar espacios para que las personas jóvenes participen y también garantizar que esa participación sea de manera que llegue a algún fin, pues también debe hacerse eso en el ciberespacio, ¿no? Tiene que estarse renovando y entonces generar no solo los espacios físicos, sino también en los espacios digitales, el ciberespacio, pues estos lugares en donde los jóvenes puedan reconocerse, encontrarse, generar debates, discusiones y por lo tanto nuevas formas de participar, ¿no? En ese sentido es que vemos cómo hay una producción, pero también un consumo cultural específico. Si bien la participación política nos ha mostrado que aparece en el ciberespacio, también el consumo cultural que se va gestando en las redes sociales, en las plataformas, a través de las tecnologías de la información, es importante. Así como en el pasado habíamos revisado que se generaban periódicos, libros, cine, música, etcétera, también el consumo cultural en las redes sociales se vuelve muy importante porque además se conjuga con la posibilidad de conocer lo que está sucediendo en otras latitudes respecto a las expresiones culturales juveniles, a la participación política juvenil en muchos espacios, y entonces eso va enriqueciendo la perspectiva de las y los jóvenes en el país, ¿no? Nos damos cuenta entonces que muchas de las temáticas en ese sentido se van presentando con mayor, digamos, recepción. Algunos temas como las relaciones de pareja, la sexualidad, la violencia, etcétera, pero muy poco los jóvenes pues ponen el dedo en la vida pública, en la comunidad, en lo político, en la religión, en la economía, etcétera. Y no tiene que ver con que ellos no estén interesados, tiene que ver que con las prácticas adultocéntricas que tiene de este imaginario colectivo, pues los excluimos de muchísimos espacios en donde evidentemente tienen que estar presentes y tenemos que acercarnos a preguntar qué es lo que quisieran ver, escuchar, qué necesidades tienen, etcétera, ¿no? Podemos ver aquí que los temas de sexualidad y las relaciones de pareja pues son una parte fundamental de la vida de las personas jóvenes, pero también podemos explorar muchísimo más experiencias que tengan que ver con lo público, con lo político, con la participación comunitaria, etcétera. En ese sentido, pues tenemos este enriquecimiento de otras formas culturales, de otros espacios, de otros países, otros continentes, en donde la recepción de las personas jóvenes pues es mayor, tiene mayor amplitud, pueden tener una visión respecto a literatura, música, expresiones culturales y artísticas de muchas latitudes, ¿no? Entonces, es importante que podamos incentivar, ¿no?, a través de estos
estas obligaciones que tiene el Estado mexicano para que puedan, además de materiales culturales como libros, música, películas, series, etcétera, también puedan haber foros de participación, puedan haber digamos, espacios, plataformas en donde los jóvenes puedan encontrarse y puedan generar también su propio consumo cultural, ¿no? No solamente desde esta visión adultocéntrica.